Es un lugar seguro, Galápagos, que tiene especies únicas, que tenemos reglas estrictas, que sabemos cuidar. Y eso no es el resultado del esfuerzo de una persona, de una institución, de una organización, es el resultado de ese trabajo conjunto de la comunidad y quienes hacemos o ciencia o hacemos manejo o hacemos conservación desde otros espacios. No solamente es importante la especie endémica, la especie nativa, también somos importantes nosotros. El 65% del personal de la Fundación Charles Darwin es un personal local de Galápagos. ¿Cuáles son las ventanas de oportunidades que brinda la Fundación Charles Darwin actualmente para los jóvenes que quieren tomar esa bandera de decir quiero contribuir con mi tierra? Desde el 71, la Fundación Charles Darwin ofrece becas a los estudiantes destacados locales que salen a estudiar. Siempre va a ser un reto para todos los científicos y la investigación es cómo esa información técnica, científica, se traslada a la acción, pero a través de la vinculación con la comunidad. Cómo gestionas o generas conocimiento que te ayude no solamente a entender dónde estás viviendo, sino también a las autoridades en mejorar las medidas de manejo para conservar ese lugar. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Tortuga Dorada, este espacio que viene ganando territorio acá en Galápagos, que viene ganando también tiempo. Disculpas a quienes están pendientes de nuestras redes sociales por estas 2 semanas que los hemos dejado sin capítulo, pero estamos tratando de reestructurar nuestro canal digital. Se vienen sorpresas increíbles, sorpresas como las del día de hoy, que tenemos una invitada de lujo en un escenario de lujo. Estamos frente a la bahía de Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz, con una invitada que nos va a contar muchísimo de su experiencia y también de la actualidad de la ciencia acá en Galápagos, de qué es lo que se está gestando, de qué es lo que ha pasado en el transcurso de los años, de cuáles son las noticias positivas que tenemos para Galápagos, en un territorio donde suceden muchas cosas y donde hay principalmente una interacción directa entre la sociedad y la ciencia. El día de hoy tengo una invitada que lleva trabajando 20 años en conservación y que tiene esa conexión directa con organismos no gubernamentales y también tiene la experiencia en el sector público. El día de hoy para nosotros es un honor y un gusto tener acá en Tortuga Dorada a Mariuxi Farías, actual subdirectora de Ciencias de la Fundación Charles Darwin. Mariuxi, qué gusto poderte tener aquí, qué gusto que nos brindes tu espacio, un poco de tiempo. Sabemos que son muchas las cosas que tienes ahora con este nuevo reto al frente de la Subdirección de Ciencias de la Fundación Charles Darwin, con ese sinnúmero de proyectos, grandes decisiones que se van tomando en el transcurso, pero valoramos muchísimo este espacio que nos estás dando acá. Así que bienvenida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jean-Pierre. Realmente para mí es un placer el estar aquí compartiendo algo de la experiencia y me siento muy afortunada de haber podido desarrollar mi carrera profesional en Galápagos. Qué chévere, Mariuxi. Mariuxi, algo que me gusta muchísimo de tu trayectoria profesional es que has tenido la suerte de estar vinculada en el sector privado y también en el sector público, y son 2 mundos muy diferentes. Antes de un poco entrar en ese detalle, me gustaría saber primero cómo nace ese gusto y esa pasión por la conservación, por la naturaleza. ¿Cómo te empiezas a enrolar en tus inicios? Súper chévere tu pregunta, Jean-Pierre. Yo llegué a Galápagos en el 93, graduada de la universidad, y en mis 20s, como siempre digo, cuando era chiquita, como muchos de los galapagueños, yo regresé a buscar oportunidades, a buscar trabajo. Y uno de los sitios que me abrió las puertas para desarrollarme y tener esa visión de Galápagos, esa visión local que se proyecta al mundo, fue la Fundación Charles Darwin, que en ese momento era la Estación Científica Charles Darwin. Ya con esa apertura que me dio la Fundación Charles Darwin como una persona local, trabajando, involucrándome en cada uno de los proyectos de conservación, esa semilla se depositó en mí y creció. Creció de tal forma en que tuve la oportunidad de conocer los proyectos del área marina, luego del área terrestre, luego la vinculación que tiene la Fundación con la comunidad, hasta el punto de llegar a ser la gerente de proyectos de la Fundación Charles Darwin, donde un rol súper importante que tenía era el manejo de estos proyectos y la relación directa y la alianza con la autoridad ambiental local, que es la dirección del Parque Nacional Galápagos. Has visto y tuviste la suerte de trabajar en los 90, como dices, y ahora estás nuevamente en la Fundación Charles Darwin. ¿Cómo ha cambiado el Galápagos desde aquel entonces cuando tuviste tu primera experiencia profesional en la Fundación y ahora que llegas ya con una experiencia muchísimo más sólida, de haber hecho un recorrido espectacular?
¿Cómo notaste ese cambio? Bueno, súper interesante y gratificante, porque esa semilla que luego creció, ¿no? Y que me ha permitido también aportar en otros lugares, como en el sector público, en el sector privado, y también de forma independiente como profesional, me ayudó a mirar Galápagos desde varias aristas. Podía ver Galápagos desde la ciencia, ¿no? Muchas veces los que vivimos acá decimos, bueno, no solamente es importante la especie endémica, la especie nativa, también somos importantes nosotros. En efecto, somos importantes porque somos los actores de la comunidad que tenemos que ir hacia allá, conservar para el futuro ese valor único que tenemos como Galápagos. Y cómo aportó, cómo tú puedes hacer un giro desde la conservación a la parte social, por ejemplo. Durante un tiempo estuve aportando y muy afortunada, siempre me siento y bendecida de haber podido ver a Galápagos desde la comunidad y desde el sector público, donde tú puedes ejercer política pública, puedes generar un cambio, ¿no? En algún momento estuve vinculada con los temas sociales, también con los temas turísticos, con los temas de planificación territorial y con la conservación de Galápagos últimamente en la dirección del Parque Nacional Galápagos y específicamente también en la dirección de uso público. Tienes esos dos mundos, la parte pública en tu experiencia profesional y la parte privada. ¿Qué tan retador es poder conectar esos dos mundos? Retador es, imposible no. Imposible no, porque si nos mueve un compromiso hacia el lugar donde vivimos y si tenemos ese conocimiento que tuve la oportunidad de conseguir a través de la Fundación Charles Darwin, nos da esa claridad de a dónde queremos ir como comunidad. Estoy seguro que todos los habitantes de Galápagos queremos conservar a Galápagos para siempre, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los que vienen de visita, porque recordemos que Galápagos es, además de un lugar único, un laboratorio viviente, un sitio donde se desarrollan un sinnúmero de proyectos, también es uno de los sitios emblemáticos turísticos del Ecuador. Le decimos la joya de la corona. Y aquí siempre el gobierno del Ecuador ancla su política pública turística en la visita a Galápagos. Y allí tenemos que es un lugar seguro Galápagos, que tiene especies únicas, que tenemos reglas estrictas, que sabemos cuidar. Y eso no es el resultado del esfuerzo de una persona, de una institución, de una organización, es el resultado de ese trabajo conjunto de la comunidad y quienes hacemos o ciencia o hacemos manejo o hacemos conservación desde otros espacios. Muchas veces relacionamos a la conservación únicamente con entidades ambientales o con organizaciones que están dedicadas netamente a la conservación o a la ciencia. Pero nos apartamos un poco como comunidad de empoderarnos de estas situaciones y decir cómo puedo aportar desde mi espacio, desde mi profesión, a la conservación de estos ecosistemas. Creo que ese ha sido uno de los retos más grandes, cómo la comunidad puede empoderarse y empezar a contribuir de una manera significativa, de manera pequeña, para poner, como dice, ese granito de arena y remar en una sola dirección. Creo que ese ha sido uno de los retos más grandes, el poder hacer entender a la comunidad que si trabajo desde la parte artesanal, si trabajo como comunicador, si trabajo como profesor, si trabajo como carpintero, también desde mi rol puedo contribuir con buenas acciones para que Galápagos se siga manteniendo. Y ahí la Fundación Charles Darwin juega un rol importante porque la Fundación Charles Darwin tiene proyectos que vinculan a la comunidad. ¿Cómo están estructurados y cuál es la visión de la Fundación en torno a esa conexión comunidad-ciencia? Me encanta tu pregunta, Jean-Pierre. Mucho tiempo la Charles Darwin, cerca de 67 años exactamente, ha desarrollado proyectos de investigación. Tenemos líneas estratégicas ancladas a nuestro convenio básico de funcionamiento en colaboración con el gobierno del Ecuador. Y allí el reto, y siempre va a ser un reto para todos los científicos y la investigación, es cómo esa información técnica, científica, se traslada a la acción, pero a través de la vinculación con la comunidad. Cómo gestionas o generas conocimiento que te ayude no solamente a entender dónde estás viviendo, sino también a las autoridades en mejorar las medidas de manejo para conservar ese lugar. Y la Fundación Charles Darwin tiene líneas de acción específicas. Una se llama Ciencia a la Acción, cómo desde la ciencia actúas, y allí se anclan muchos de nuestros programas de educación y vinculación comunitaria.
Tenemos programas que están vinculados con jóvenes, programas específicos que están vinculados desde los proyectos con la comunidad. Por ejemplo, apoyamos el sector pesquero y algunos negocios también relacionados con pesquerías dentro de la línea de trabajo que tenemos de Emprendemar. También tenemos trabajo específico con el sector agrícola en nuestra área de sostenibilidad. Y ya yendo un poco abajo en cómo vinculamos en el día a día, es cómo hablas con los jóvenes, en qué lenguaje, con los más pequeños, cómo aportamos también desde la ciencia en el desarrollo del currículo contextualizado para Galápagos. Allí cada año nuestros investigadores nos ayudan a trasladar esos conocimientos a los docentes de Galápagos. Y es así que el tema, por ejemplo, si es biodiversidad marina, si es biodiversidad terrestre, especies invasoras marinas, especies invasoras terrestres, todo lo que tiene que ver con flora y fauna, todo está incluido dentro de los temas esenciales del currículum contextualizado. ¿Y de dónde sale esa información? De la ciencia. Y esa ciencia se transforma a través de esos mensajes y esa información clara que se brinda a los docentes. No somos los únicos, pero sí generamos información importante para que cada año toda la comunidad educativa, tanto los docentes como los estudiantes de todos los niveles de educación, desde básica hasta bachillerato, puedan recibir esa información clara y precisa. Es una dinámica en la cual participamos junto con otras organizaciones, con los ministerios que tienen la competencia, pero es una forma de llevar esa ciencia al conocimiento del día a día. Y de esa forma, sensibilizar, llevar conocimiento para que todos tengamos, como decías, podamos entender por qué ese granito de arena es importante, por qué cuidar Galápagos es importante, por qué una especie introducida, cuál es la diferencia entre una especie introducida y una especie invasora, y cuál es la incidencia en nuestro día a día como habitantes de Galápagos. Ahí topaste un tema muy importante y has detallado con precisión cómo la Fundación Charles Darwin se está vinculando con la comunidad en general y no con un sector específico. Y topaste un tema importante que es cómo ayudo a partir de la información que tengo con mis investigadores y de los distintos programas que tenemos en la Fundación, cómo ayudo que la autoridad ambiental tome decisiones acertadas. Y ahí, como Fundación Charles Darwin, siendo uno de los socios estratégicos, y yo diría el socio estratégico más importante de la autoridad ambiental, esa responsabilidad enorme de que toda la información que se gesta en la Fundación Charles Darwin a través de sus programas es captada por la autoridad ambiental para tomar decisiones y acciones de manejo que permiten seguir sosteniendo un equilibrio en nuestros ecosistemas. ¿Cómo toman esa responsabilidad como Fundación Charles Darwin cuando saben que Galápagos está en el ojo de todo el mundo? Yo creo que la Fundación Charles Darwin tiene más de 66 años, ¿no? Como decía, casi 67, apoyando a la autoridad ambiental, la dirección del Parque Nacional Galápagos. El Parque Nacional Galápagos es una institución fuerte, con personal local, con capacidades instaladas. Y cada día la Fundación Charles Darwin ha ido cambiando sus temáticas de acuerdo a las necesidades de Galápagos. Por ejemplo, en el 98 se hablaba de crear una ley especial, una reserva marina. Después venían diferentes desafíos, como cuando en el 2001 tuvimos el Jessica, lamentablemente. Entonces, la Fundación ha estado respondiendo de una u otra forma a esos desafíos globales, locales, y también presentando a Galápagos como un ejemplo regional, global de manejo y conservación. Ahora, ¿cómo hacemos que esos datos, esa ciencia que se desarrolla, llegue a la practicidad? Es un trabajo del día a día, trabajando de la mano con los guardaparques, con los técnicos del Parque Nacional Galápagos, en el desarrollo de diferentes líneas de investigación. Una cosa es la investigación y que va vinculada con el manejo. Entonces, generas la información científica para que luego la autoridad pueda esa información científica vincularla a mejorar el manejo de las áreas protegidas. Por ejemplo, tenemos, ahora mismo recuerdo varios programas que tenemos hace muchísimos años. Tenemos un programa de monitoreo ecológico submarial que está vinculado a la dirección del Parque Nacional Galápagos desde hace más de 15 años, con bases de datos muy sólidas y vinculados cada año a la gestión del parque, donde
vamos mejorando, vamos incorporando nuevos parámetros, vamos respondiendo a desafíos actuales. Por ejemplo, en este momento, los potenciales impactos del fenómeno del Niño. Estamos trabajando con la dirección del parque en esto. ¿Por qué? Porque somos sus colegas, sus vecinos, sus aliados. Y aquí un punto importante es que la Fundación Charles Darwin reconoce el rol de la autoridad en el día a día. Siempre estamos atentos a las necesidades de la autoridad ambiental, apoyando a la dirección del parque y a las diferentes áreas. No solamente trabajamos con una dirección o un área, sino en general con todas, ya sea la parte de turismo y uso público, que está relacionado con nuestros temas de sostenibilidad, ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, control y vigilancia. Hay una serie de acciones y elementos que ayudan a fortalecer ese rol que lleva como consecuencia la conservación de uno de los patrimonios más importantes del mundo. Has mencionado algo interesante, que es cómo la Fundación Charles Darwin ha ido evolucionando y adaptándose a la necesidad de la autoridad ambiental, que eso habla mucho de realmente esa intención de poder fortalecer a la autoridad ambiental, al Parque Nacional Galápagos, a través de todo este camino que ha recorrido la Fundación Charles Darwin. Y ahí hay un tema importante, que es la educación ambiental, ¿no? Que es todo esto que nos permite entender desde muy chicos el lugar en el que estamos, por qué lo cuidamos y por qué queremos cuidarlo. Y mucha gente dice, los jóvenes son el futuro, y cada que escucho el de los jóvenes son el futuro, siempre trato de decir, los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente. ¿Cómo en un medio tan importante donde tenemos datos estadísticos de que se están graduando más o menos 400 a 500 bachilleres y que crecen rodeados de naturaleza, crecen rodeados de playa, de zonas aledañas, de agricultura sostenible, cómo la Fundación Charles Darwin está tratando de aperturar oportunidades para este sinnúmero de jóvenes que están saliendo y que salen con ese deseo de querer ser parte de la ciencia, de la academia, de querer estar vinculado con la conservación, la biodiversidad? ¿Cuáles son las ventanas de oportunidades que brinda la Fundación Charles Darwin actualmente para los jóvenes que quieren tomar esa bandera de decir quiero contribuir con mi tierra? Sí, como parte de la comunidad me gustaría contestarte que ha sido grato ver cómo jóvenes que han tenido un proceso en la Fundación Charles Darwin han llegado a ser profesionales y siguen aportando, no en la Fundación, sino en otros espacios, ¿no? Yo he visto jóvenes desde el 2000 que estoy vinculada con la Fundación Charles Darwin. La primera vez que me vinculé con la Fundación Charles Darwin fue en el año 2000. Estuve 7 años vinculada con la Fundación y ahora tuve la grata oportunidad de regresar a aportar desde otro rol, y creo que ha sido súper interesante ver cómo jóvenes locales que se vincularon desde voluntarios, becarios, luego investigadores, y algunos ya son líderes de otras organizaciones, ¿no? Líderes. Y han tenido como esa semilla que dejó la Darwin, ¿no? En ellos ha ido creciendo y sigue dando frutos. Así me gusta verlo. Tenemos del otro lado qué pasa con nuestros jóvenes actuales, como mencionabas, ¿no? La Fundación Charles Darwin responde a las necesidades de Galápagos. Un actor importante es el parque, pero tenemos otras autoridades. Puede ser que hablemos de otras autoridades como educación o agricultura o pesca. Entonces, nuestra principal socio es la dirección del Parque Nacional Galápagos, pero a través de eso llegamos a muchas otras entidades. El Consejo de Gobierno, que es la primera autoridad local, delegados de la Presidencia de la República. Esas relaciones son sólidas con la finalidad de llevar ese mensaje, ¿no? Y de esa forma también que la comunidad sepa y que la Fundación trabaja permanentemente para brindar oportunidades a los jóvenes locales. Desde el 71, la Fundación Charles Darwin ofrece becas a los estudiantes destacados locales que salen a estudiar, una ayuda que es muy valiosa para las familias locales. Las becas Fernando Ortiz, que cada año están vigentes y tienen un proceso de convocatoria local, están exclusivamente dedicadas a la comunidad. Hay otras becas que están un poquito más abiertas, que se refieren a estudios ya de 4º nivel, que están vinculadas a nuestros proyectos, pero siempre se prioriza al estudiante local. Ahora, es
también un desafío para la comunidad como acceder a estas becas, ¿no? Hay que cumplir ciertos requisitos, sin embargo, de eso siempre la oportunidad de vincularse a la juventud con nuestros proyectos de investigación y de educación, porque tenemos voluntarios locales en todas las áreas, en nuestras áreas científicas, en nuestras áreas de educación, en nuestras áreas de comunicación. Ellos que entiendan un poco desde esas aristas, desde esos enfoques, cómo la Fundación hace ciencia. Por un lado salen a investigar, por otro lado tenemos un equipo de comunicación que sale a hacer las coberturas para que podamos transmitir esa información a la comunidad y al mundo. También tenemos el área de educación ambiental, como mencionabas, que tiene sus programas específicos donde hay grupos de trabajo de jóvenes, hay temas de bibliotecas viajeras también que se vinculan con la comunidad. Se sigue mejorando, porque ese es el proceso de mejora que ha tenido durante estos años y que yo he podido evidenciar ahora al regresar a la Fundación Charles Darwin. Siempre y cada día queremos ser mejores, como cada uno de los que vivimos en Galápagos, ¿no? No estamos en un estado de pasividad. Tenemos que responder a los desafíos presentes, ya sea en nuestras familias, ya sea en el trabajo, y más que todo entender cómo de aquí a unos 20 años más, ¿no?, que Dios quiera estemos acá, podamos ver el fruto de esos esfuerzos en nuestra familia principalmente, ¿no? Y la Fundación Charles Darwin tiene una línea súper fuerte de vinculación a la comunidad, la cual estamos como queriéndola fortalecer aún más, brindando estas oportunidades a la comunidad. Y muy pronto vamos a tener muchísimas más noticias en esas líneas. Tenemos equipos comprometidos. Solo para darte un dato, sí, el 65% del personal de la Fundación Charles Darwin es un personal local de Galápagos. Y este es un proceso paulatino. Estamos en miras de seguir mejorando esos porcentajes porque la Fundación Charles Darwin es para las Islas Galápagos y queremos que la capacidad se quede a largo plazo. Y es decir, seguimos aprendiendo de los conocimientos de expertos mundiales, porque queremos que también nuestros niños, nuestros jóvenes y los futuros tomadores de decisión tengan esa información clara para en un futuro presentarlo, no solamente ante el gobierno nacional, sino ante el mundo. También, Jean-Pierre, hay que recordar que Galápagos, como lo es un referente a nivel regional con el corredor marino del Pacífico Este tropical, donde los aprendizajes de manejo y también de la comunidad, cómo vivimos, son trasladados y compartidos a otros patrimonios naturales marinos. Entonces, yo creo que Galápagos siempre es un plus y sí, hay problemas, en todos lados tenemos desafíos. Yo siempre digo desafíos para no decirles problemas, ¿no? Tenemos desafíos, quizás nos falta mejorar ciertos conocimientos con el manejo del día a día, nuestros desechos, nuestro uso eficiente de energía, pero sí hay un compromiso muy dentro de cada ciudadano aquí en Galápagos del sitio donde vive. Y hay que seguir transmitiendo ese conocimiento a quienes nos acompañan, a quienes vienen de visita, a nuestros familiares, a las nuevas generaciones. ¿Crees que a veces se valora muy poco lo que se está haciendo en Galápagos, tomando en cuenta lo que mencionas y que lo he podido vivir de primera mano, de que fuera de Galápagos, fuera del Ecuador, se reconoce de pronto con mayor fortaleza lo referente que es Galápagos y cómo se están realmente copiando acciones de manejo de Galápagos para implementarlos en otros archipiélagos que no tienen ni la mitad del manejo que se está haciendo acá? ¿Crees que se valora muy poco? Yo creo que es un proceso. Yo siempre creo en los procesos. O sea, ahora mismo, por ejemplo, yo tengo que aprender mucho de algún tema específico de ciencias y poco a poco voy poniendo sobre la mesa todas mis necesidades, ¿no? Y esto todo se traslada también a construir relaciones de confianza. Galápagos, a través de las autoridades, por supuesto, y con el acompañamiento nuestro en muchos de los temas, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el corredor marino del Pacífico Este tropical, aportamos en lo que es ciencia. La Fundación Charles Darwin lidera el grupo de ciencia a nivel regional. Tenemos allí al Parque Nacional Galápagos liderando todos estos temas con nosotros, ¿no? Y es súper grato ver cómo técnicos locales, que son autoridad, parte de la autoridad, pueden presentar en otros patrimonios naturales, como coiba, cocos, malpelo, gorgona, que son parte de este espacio geográfico, todas las lecciones aprendidas. Cuando tú dices lecciones aprendidas, puedes decir que fueron muchos éxitos, pero también hay cosas que identificamos en el camino que se pueden mejorar,
¿no? Y eso también es válido en todos los procesos, válido, y trasladarlo a otros lugares donde ellos quieren, por ejemplo, implementar sistemas de control y vigilancia, o un turismo responsable, o un manejo de especies invasoras, donde tú puedes aportar, ¿no? Y es un trabajo de doble vía, porque por un lado Galápagos exporta conocimientos, aprendizajes, pero también hay realidades que nos nutren. Y así es como los científicos de la Fundación Charles Darwin trabajan de la mano con la autoridad ambiental para presentar todos esos aprendizajes que hemos construido juntos. Cuando te escuchaba mencionar sobre los distintos programas bien consolidados que tienen en la Fundación Charles Darwin, como un programa de voluntariado bastante fuerte, un programa de becas también bastante fuerte y que es sostenido en el tiempo, no es que tal vez un año no está y otro año sí está, sino que es un programa que constantemente emite un cierto estipendio para becas para estudiantes locales. Yo siento que también hay un mensaje ahí entre líneas de una invitación a los chicos a que se sigan preparando para buscarse esas oportunidades dentro de un medio que necesita cada vez más profesionales en diferentes aristas. Porque si bien es cierto, creo que tenemos un abanico grande ya de biólogos, ingenieros ambientales, pero también la ciencia no solamente se centra ahí, sino también en otras carreras importantes, incluso desde el lado de la comunicación, desde el lado que tiene que ver también con geología, temas marinos. No sé, creo que hay un mensaje también importante para la comunidad, a los chicos, de invitarlos a ser partícipes y también a decir hay que prepararse para poder tener una base mucho más sólida también para contribuir a nuestra comunidad. Sí, definitivamente tienes razón. La puerta está abierta, la invitación está allí. Lo que necesitamos es identificar ese interés a los jóvenes locales que quieren no solamente enfocarse, como tú bien has dicho, no solamente biólogos, ecólogos, etcétera. También hay otras carreras que se vinculan con la investigación. Hay la genética, la biotecnología y etcétera, un abanico de oportunidades. Yo los digo como oportunidades donde Galápagos puede ser el centro de tu desarrollo profesional y estamos aquí para brindar esos accesos, para facilitar ese camino y para lo principal es para facilitar el conocimiento ya existente. Porque si tú eres un joven que quizás no estás como muy seguro si quieres ser biólogo, quieres ser ecólogo, hay que entender de qué se trata y también yo creo que la esperanza de todo profesional que sale, todo joven que sale a buscar una carrera profesional es regresar a su casa, a contribuir. Y ojalá todos los jóvenes, esos jóvenes que se gradúan, tengan ese espíritu, ¿no? Hay diferentes carreras, no solamente las enfocadas netamente en investigación como biología, ecología, sino otras que pueden también aportar a Galápagos y de hecho lo están haciendo en varios campos. Y también puede ser que no es aquí, sino en el sector turístico, que donde también el sector turístico hace conservación. Hace conservación porque es su razón de ser. Porque si no tenemos la especie emblemática, la especie endémica que nos ayuda a vendernos como un sitio pristino, cuidado, único, no va a haber un giro de negocios en Galápagos. Entonces, allí tenemos a nuestros jóvenes aportando desde varios momentos, varios espacios y en varios roles. Hay una parte importante que me gustaría mencionar y es que en las últimas semanas se han visto grandes noticias desde el área comunicacional de la Fundación Charles Darwin sobre, por ejemplo, el tema del pinzón de manglar, que es una especie que viene luchando por muchísimos años. Y este año hubo realmente una noticia importante sobre el número de individuos que se dio sobre su reproducción, ¿no? En un sitio tan delicado. Este tipo de noticias tan alentadoras son las que siguen motivando a este equipo a poder seguir luchando contra un enemigo silencioso que son las especies invasoras. Muchas veces, para quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en campo, esas pequeñas acciones o estos resultados finales donde evidencias una mejora en una especie son como ese combustible para seguir. Cómo desde la Subdirección de Ciencias se colabora para que los equipos de campo sigan y tengan esa posibilidad de poder dar continuidad a estos programas tan importantes que nos dan resultados significativos como el de pinzón de manglar, por ejemplo, o se me ocurre como el de pájaro brujo, donde la recuperación de la especie es notoria, muy notoria, si lo podemos decir, acá en Santa Cruz.
cómo desde la Subdirección de Ciencias y tú a la cabeza ahí, cómo se está trabajando duro para poder mantener estos equipos. Sí, gracias, Jean-Pierre. Siempre que mencionas estos temas o cualquier persona que consulta sobre el rol, ¿no? Yo creo que una parte importante es lo que hacen nuestros científicos. No soy científico. Lo que yo hago es gestión en la Subdirección de Ciencias para que esos científicos puedan hacer su trabajo. Y lo que hacemos desde la Dirección de Ciencias, y en mi caso la subdirección, es gestionar todo el portafolio científico para que se cumpla con todos los requerimientos necesarios para que esa ciencia se lleve a cabo. Y es así como temas como el pinzón de manglar, el pájaro brujo, o descubrimientos que hace poco tuvimos, ¿no? Como el pulpo. Que recién hace poco se presentó su artículo y publicación donde la Darwin tuvo una participación importante junto con el parque. Nos dan como ese aliciente de seguir adelante para colaborar. Hay mucho trabajo detrás para que un científico salga a hacer su investigación, mucho trabajo desde el manejo de relaciones con documentos administrativos hasta la gestión misma de los resultados. Y allí es donde colaboramos con un equipo súper sólido en la Dirección de Ciencias, donde yo estoy haciendo parte de la subdirección, pero un grupo más que nos apoya para que todo se haga posible. Y es una serie, como un trabajo de hormiguita, ¿no? Hormiguita donde tú vas sumando tu parte y no, en mi caso, el manejar el portafolio es mirar desde más arriba que lo que estamos haciendo sigue cumpliendo nuestro plan estratégico de ciencias, nuestros vínculos directos con la autoridad ambiental, donde tenemos los permisos respectivos, los permisos de investigación, donde hacemos una serie de protocolos para que, de algún modo, y ahora como mencionabas, hasta para salir a hacer ciencia tenemos que tener protocolos de salvaguardas, tenemos que tener una serie de elementos que antes estaban allí, pero no muy evidenciados. Ahora tenemos que tener los KPIs, los indicadores de todos los tipos. Entonces, esa parte de gestión estamos haciendo, esa parte de acompañamiento, ¿no? De dirección al desarrollo de los proyectos es lo que hacemos. ¿Hay alguna parte en la que hay una decisión difícil en el manejar los portafolios de que hay que darle prioridad a un proyecto u otro? ¿O realmente se busca un equilibrio total en cuanto a cómo decidir para, no sé, gestionar o direccionar algún recurso para algún proyecto en específico? ¿O realmente sí están establecidos ciertos proyectos que son prioritarios porque son más urgentes? Tenemos 19 proyectos, 20 con el proyecto de infraestructura, científicos 19. Y allí la fundación tiene 67 años, podemos decir. Entonces, ha tenido un camino de construcción. Al momento tiene una base sólida de manejo de proyectos, que sigue mejorando, claro. Pero allí estamos estandarizados. El mayor reto es mantener esos programas a largo plazo. Para eso hay todo un departamento de recaudación de fondos que se encarga de trabajar de cerca con nosotros para ver dónde están las brechas de financiamiento y poder suplir ese trabajo para brindar información a largo plazo. Uno de los puntos más fuertes que se puede visualizar de la Fundación Charles Darwin es el tema de la conservación marina. En un ecosistema que es muy poco estudiado porque las condiciones económicas son muy elevadas, las condiciones operacionales son bastante complejas y complicadas. ¿Cómo la Fundación Charles Darwin está enfrentando el poder sostener este tipo de investigaciones marinas? Ahora que se suma, aparte de Reserva Marina de Galápagos, también Reserva Hermandad, ¿cómo la Charles Darwin empieza a trabajar y a digerir todo lo que se viene con esta nueva área protegida, con la Reserva Marina ya como tal, y donde hay un trabajo de años, pero que necesita seguir fortaleciéndose? Bueno, de los 19 proyectos hay varios que son marinos y terrestres, ¿no? Obviamente. Y tenemos líneas de trabajos específicas que se han desarrollado históricamente, obviamente en la Reserva Marina, pero también tenemos información respecto a océanos, se llama Ocean Deep, océano profundo. Y allí seguimos explorando y seguimos fortaleciendo los canales de tanto búsqueda de fondos como de gestión con la autoridad ambiental para ver sus prioridades.
cómo nosotros aportamos. Y así vamos incrementando nuestra intervención. Y es decir, así igual que el Parque Nacional Galápagos, que desde el 2022, me parece que tenemos la Reserva Marina en Mandad, está aprobada, y ha sido un camino de tener el plan de manejo, luego la dirección del parque está a cargo de la implementación del plan de manejo en la articulación con varias autoridades, no es solo, ¿no? Y allí también con los socios. Nosotros nos sentimos privilegiados de trabajar muy de cerca con ellos en varios de los temas, y yo creo que esa es una oportunidad más para seguir creciendo. Te quiero sacar un poquito ya de ese rol un poco más técnico y científico del que hemos estado hablando, y te quiero llevar a un tema donde sé que tienes muchísima experiencia, que has tomado roles protagónicos en este sentido, y es el sector turístico. Desde la Fundación Charles Darwin, ¿cómo se visualiza el tema turístico de Galápagos? Me gusta tu pregunta. Me gusta tu pregunta porque tuve la oportunidad. Yo siempre digo que he sido bendecida de algún modo, ¿no? Tuve la oportunidad de dirigir por 2 años la dirección de turismo del Ministerio de Turismo, y fue un camino de aprendizajes y también de dejar ahí una pequeña huella, ¿no? Y entender desde ese enfoque, después de haber pasado por la Charles Darwin, te vas a turismo, ¿no? Te vas a turismo y ver cómo, por un lado, como decía antes, las especies son el atractivo turístico, pero también ver la dinámica, cómo funciona la operación, que es una industria, la industria turística, la comunidad, que es una comunidad anfitriona que tiene que sonreír al turista, ¿no? Básicamente, presentar nuestra mejor cara, porque no vamos a presentar la fea, porque luego los lados donde no nos gusta. Hay que ser buenos anfitriones. Exacto, hay que ser buenos anfitriones. ¿Cómo ve la Charles Darwin esto? Está anclado a nuestros temas de sostenibilidad. Tenemos un área de sostenibilidad donde nos aportamos a la dirección del parque, trabajamos con los finqueros en temas de café también, porque se puede convertir en una oportunidad para ellos también rentable, ¿no? Y con la dirección del parque es cómo manejas esa visita, esa visita turística en el área protegida. Y hemos tenido aproximaciones en el tema de planificación, hemos aportado varios elementos en el informe que entrega el parque a la UNESCO como autoridad ambiental designada. Hemos tenido y seguimos trabajando, identificando oportunidades con externos para apalancar fondos y ver cómo podemos ayudar a mejorar el manejo de la visita en los sitios cercanos a los centros poblados, que es el mayor desafío que existe para nosotros como comunidad. Porque si nos ponemos a pensar un poco en turismo, vemos que el parque tiene un modelo de manejo de turismo bastante exitoso, donde la operación en mar está ordenada a través de itinerarios y otorgamiento de cupos y patentes de operación turística en el mar. Pero luego tenemos una dinámica que se desarrolla en las poblaciones, donde no es área protegida, y quienes vienen, y la dinámica histórica y la tendencia nos indica que el turismo con base local, es decir, el turista que viene a tener una base en los centros poblados y de allí realiza operaciones, visitas diarias, es la que está creciendo. Esa es la tendencia en crecimiento. Y allí es un desafío para los municipios, para la dirección del Parque Nacional Galápagos, el cómo se gestiona esos sitios cercanos. Aquí en Santa Cruz, las grietas. Aquí en Santa Cruz, la Ruta de la Tortuga o el centro de Fausto Lleraena. En San Cristóbal tenemos Tijeretas, tenemos la parte alta, tenemos a Puerto Chino. Centro de crianza también ahora. El centro ahora. de crianza David Rodríguez, en Isabela el centro de crianza Muro de las Lágrimas. Y así, todos estos sitios son una oportunidad para la economía local, también hay que reconocerlo, porque a través de esos servicios la comunidad también tiene sus ingresos, pero hay que cuidar esos sitios, hay que ordenar la visita, hay que enseñar ser buenos anfitriones, como decías, ¿no? Que el turista que va a visitar las grietas, que va a visitar el centro de crianza, vea que todo está ordenado, que hay una interpretación que sea real de lo que está, y un aprendizaje más que todo, ¿no? De la visita, que eso es lo que quiere, y al menos yo como tengo una formación base en turismo, ¿qué es lo que quieres de Galápagos? Mi humilde recomendación y modesta es que cada visitante se lleve un aprendizaje
este no es un destino de sol y playa, como técnicamente se determina ciertos sitios alrededor del mundo. Este es un sitio para aprender. Y lo que quisiéramos es que la narrativa, a través de nuestros guías, de nuestros operadores turísticos, lleven ese mensaje de conservación, no solo de Galápagos, sino que lo lleven a sus países, a sus ciudades, si son del continente. Y así, ¿qué hace la Darwin? Tratar de entender esa dinámica es muy complejo, porque hay muchos intereses, tanto de la empresa que ya está instalada hace años, como de la comunidad local que brinda servicios turísticos. Es cómo llegas a ese punto de equilibrio donde puedes vivir con esas reglas, pero también vivir bien, ¿no? Y allí aportamos con datos sobre visitantes, aportamos con datos sobre cómo monitorear mejor, buscando oportunidades para que podamos, el parque principalmente, manejar ese flujo de visitantes, entender qué está pasando en cada sitio y poner otras medidas de manejo, fortalecer las medidas de manejo que llevan. Ahora que hablamos de turismo, un poco enfocados en la parte costera, pero sabes que he visto y tengo gente conocida que tiene ya sitios de agroturismo, que están fomentando el tema de rutas de café, que están fomentando el tema de agrosostenibilidad. Al menos de lo que se me vienen a la mente, conozco a los tres dueños de estas fincas. ¿Y crees que puede ser como el turismo del futuro? Irnos un poco a la parte alta para un poco descongestionar de pronto los sitios de visita que son más costeros. ¿Crees que sí es el modelo a seguir y lo que nos va a traer los siguientes años? Yo creo que pueden fortalecer los paquetes turísticos, fortalecer porque hay que mostrar también la comunidad y lo que hace. Y sí hay estos emprendedores locales que están fortaleciendo su oferta, no solo con la producción, sino también con la visita. Y son estas fincas agroturísticas que entiendo que en algún momento se llamó Ministerio de Turismo, está promoviendo. Y sería interesante como hablar un poco más con Felipe Álava, que él está al cargo de la oficina local, lo que antes era Ministerio de Turismo. Entonces, y sé también de primera mano, nosotros trabajamos con algunas de esas fincas, porque esas fincas para producir café necesitan como tener un manejo adecuado de especies invasoras, también ver cómo hay un café de sombra que crece bajo escalesia, y se vincula con nuestros temas, que son cómo restaurar especies endémicas como la escalesia, cómo puedes cuidar también los invertebrados que están allí en ese ecosistema, que te brindan otros servicios que quizás no son visibles, pero son necesarios para Galápagos. Hablando ahí de números y de esa curva ascendente que tenemos en Galápagos sobre el número de visitantes, pasamos desde el 2000, y en algún punto lo conversamos con Felipe también, pasamos de 170,000 a 200,000 visitantes, ahora a casi 300,000. Este es el número más o menos que se está registrando, ¿no? Visitantes al año en Galápagos. El incremento, como tú bien lo mencionas, se está dando más a nivel de base local, porque el turismo en marítimo tiene un límite que no se puede extender. Si podemos decirlo como el número de personas que pueden estar en mar es limitado, tiene un límite y no se puede extender. Pero donde está creciendo es el turismo de base local. Y ahí te quiero hacer una pregunta como ciudadano realmente. ¿Crees que en algún punto sí tenemos que decirle al extranjero o tratar de empezar a transmitir como autoridad, como comunidad, como Galápagos, empezar a decir que estamos llegando a un tope de turistas? ¿Es posible hablar en algún momento de un número establecido de turistas que podrían visitar Galápagos? ¿O crees que no es una medida que va a ser acertada si se decide tomar en algún momento? Es un tema que se ha manejado durante años. No estuve presente, pero me cuentan y lo dicen en los documentos que en algún momento se estableció como número tope 80,000 visitantes. ¿Ya? Hace varios años, sí recuerdo. Hace muchos años. Muchos años. Después, obviamente, el número, la visita sobrepasó ese número, y luego la política gubernamental no se inclinó hacia determinar un número. ¿Por qué? Porque se trata de una economía, de una industria que sostiene el Ecuador realmente, ¿no? Galápagos y el Ecuador. Y ahora mismo,
como ciudadano, yo creo que tenemos que tomar medidas urgentes como ciudadano mismo en cómo estamos viviendo en Galápagos, porque los recursos no los recursos son limitados, el agua, la energía, el manejo de desechos, ¿no? Y desde las autoridades representan un reto muy importante, porque como no tenemos nuestra apertura geográfica tenemos una apertura geográfica que permite que cierta cantidad de vuelos ingresen, ¿no? Hace poco vi que la estimación es llegar a 290,000 este año, ¿no? ¿Y cómo gestionas esas visitas? Muchos se van a los barcos, pero la mayor parte viene a la tierra, a cualquiera de nuestros centros poblados. Y son bienvenidos los visitantes, pero tenemos que tomar medidas como ciudadanos y también como autoridades, quienes están ejerciendo autoridad en ese momento, ya sea en los gobiernos seccionales o en el gobierno central. Por un lado es el manejo de los desechos, la provisión de agua, la comida, los servicios, todo lo que tú brindas. Eso. Y es como mejoras esas medidas para gestionar esos visitantes. Sí. Ya. Eso es lo que desde mi punto de vista se debe de hacer. Y hay esfuerzos y siguen las autoridades haciendo esfuerzos para lograr ese objetivo. Pero yo creo que todavía tenemos que mejorar mucho más, porque el turismo es evidente que no va a parar. Si recordarán, en el 2024, la primera autoridad de Galápagos, el Pleno del Consejo de Gobierno, aprobó mediante ordenanza la actualización de la tasa de ingreso a las áreas protegidas. En su momento hubo una preocupación de algunas personas de la comunidad, de algunas autoridades, porque a pesar de que hubo un lapso de 26 años en la cual no se había movido este valor, había una preocupación de que ya no va a haber visitantes, ¿no? Y las autoridades hicieron una serie de reclamos, son las autoridades de gobiernos seccionales en su mayoría, algunos operadores turísticos, ante la incertidumbre de que qué va a pasar, ¿ya? No pasó mucho. O sea, esa es la realidad. Si lo vemos para atrás, no pasó mucho. Es más, hemos incrementado el número de visitantes, ¿ya? Y tenemos que tomar medidas urgentes para manejar esos visitantes. Porque tenemos, por un lado, yo sé que la autoridad está haciendo análisis de frecuencias, de vuelos, de todo lo que se puede hacer a nivel gubernamental, pero también hay un compromiso ciudadano. ¿No? Como esta pregunta es ciudadana, sí, hay un compromiso ciudadano, un compromiso de que por ejemplo, si voy a gestionar mi energía en casa, en mi negocio, en mi hotel, en mi restaurante, gestionarla adecuadamente. Que si voy a hacer compras de productos, tienen que ser locales para evitar el ingreso de más productos y así el potencial riesgo de ingreso de especies invasoras. Y así una serie de medidas que tú puedes, por tu propia individualidad, asumir como ciudadano de Galápagos. Y de allí ya vienen las normas, porque una cosa es lo que te imponen como norma, como ley, y otra cosa es lo que tú, desde tu compromiso ciudadano, estás dispuesto a cumplir. Y esto aplica a todos los campos de la vida, ¿no? Al nivel personal, profesional, ¿qué es lo que quieres tú como persona? ¿Y qué es lo que tienes que cumplir como norma? Porque allí ya entra la parte de control, que también se tiene que fortalecer, ¿no? Siempre el control tiene que tener un proceso de fortalecimiento en todas las entidades del Estado, porque sí hay control, pero siempre está bien fortalecer. Sería una integralidad en el fortalecimiento de todas las instituciones. Ajá. Que a raíz de un incremento de visitantes, pues va a haber mucho mayor riesgo de ciertas cosas. Sí, ¿no? Y ahora mismo tengo conocimiento que las autoridades están trabajando en una estrategia para abordar esta temática turística que es compleja. No solamente es el hotel, el barco, no, es el alimento, la construcción, la lavandería, el souvenir, es todo una cadena, salud, completa. Soberanía alimentaria. Exacto. Sí. Entonces, todo esto el gobierno lo tiene en la mira, tiene el desafío de organizar mejor esto, no es que está desorganizado, hay que organizarlo mejor y que todos tengamos conciencia de qué está pasando, porque a veces la falta de información te hace caer en comportamientos que no son adecuados, pero es porque no sabes, no porque no quieres. Siempre quiero pensar eso. ¿No? Porque no quieres, no es por falta de conocimiento, y yo creo que conociendo te sensibilizas
porque nosotros nos vamos a quedar en Galápagos. Esa es una verdad irrefutable. Nosotros vamos a estar aquí hasta que tengamos vida. Y queremos que este sitio esté limpio, esté ordenado, tengamos visitantes, que si yo tengo un hotel pueda tener ahí un ingreso fijo para mantener mi estilo de vida. Y así creo que cada uno de los ciudadanos tiene ese pensamiento para ellos y su familia, ¿no? Para cada uno, y ver qué soy capaz de hacer para mantener esto a largo plazo. Yo creo que por allí empieza, porque no todo es responsabilidad de las autoridades, ¿no? Hay una parte súper importante de cada uno de nosotros. Excelente reflexión de alguien que tiene muchísima experiencia en turismo. Podríamos quedarnos, creo, conversando un par de horas aquí, se nos ha ido volando el tiempo, ya estamos llegando a una hora de conversación. Yo nada más me gustaría hacerte un par de preguntas más. La primera es, imaginémonos que estás haciendo alguna compra en el mercado central de acá de Santa Cruz y encuentras a alguien que está diciendo, ¿alguien sabe qué es la Fundación Científica Charles Darwin o qué es la Estación Científica Charles Darwin? ¿Qué le dirías tú a esa persona que no tiene conocimiento? ¿Cómo describirías a la Estación Científica Charles Darwin? Ay, excelente pregunta. Bueno, yo creo que transmitir lo que es la Fundación Charles Darwin a cualquiera de mis conciudadanos o de la persona de la comunidad, yo creo que es un lugar donde tú puedes aprender cómo se hace ciencia en Galápagos, cómo se comportan todos estos animalitos y plantas que son únicos, ¿no? Para empezar, ¿no? Poner en valor esta unicidad, es que llegar a ese conocimiento y a ese entendimiento de que tenemos un lugar único, que tenemos cosas, no hay en el mundo otra iguana marina igual. Solo aquí está la iguana marina, la tortuga gigante, y etcétera, 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 ¿no? Terrestres y marinos. Contar a la comunidad que es un lugar donde se estudia todas estas especies para entender cómo se comportan, para saber cómo podemos cuidarlas a largo plazo y qué podemos hacer cada uno para cuidarlas. Por ejemplo, los desechos, que siempre regreso a eso, los desechos, que cualquier mal comportamiento termina en el océano, donde están nuestras tortugas, donde están nuestras iguanas, donde están los tiburones, donde están todas las especies, y no solamente allí, sino en la parte terrestre. Entonces yo creo que hablar con el ciudadano de una forma más cercana es como llevarlo a su día a día. ¿Cómo me aporta la Fundación Charles Darwin? No solamente me puede dar una beca para mi hijo que está estudiando, que estoy segura que para todas las familias es un desafío tener a un hijo estudiando fuera, ¿no? Sino también cómo en mi día a día mi comportamiento puede ser mejorado a través de ese conocimiento. Entender que si se descubrió un pulpo en el 2015 y luego después de varios estudios, en el 2026 nos dijeron si es único de Galápagos, ¿qué otras cosas hay en Galápagos? No solo en el mar, sino en la tierra. ¿Qué más hay? ¿Qué invertebrados no hemos descubierto? Y eso es una oportunidad para que nuestros hijos los puedan hacer, puedan estudiar, inspirarse para llegar a ese punto de conocimiento. Eso. Qué bueno. Y para finalizar, la última pregunta, que de esta pregunta no se escapa ningún invitado, que es una pregunta que me gusta escuchar la respuesta para entender un poco la visión de nuestros invitados y poder resumir un poco toda esa experiencia de vida, profesional, etcétera. Alguien con tu trayectoria, con todo el conocimiento que tienes, con todo lo que has vivido a nivel laboral, a nivel también personal, en tu vida acá en Galápagos también, ¿cómo definiría Mariuxi Farías el éxito? ¿Qué es para ti el éxito? ¿Qué es el éxito? El éxito para mí no se traslada a valores económicos. El éxito para mí es el aprendizaje, el tener hijos que están sanos, son buenas personas, estudiosos, comprometidos con Galápagos. El éxito para mí es poder seguir aportando desde lo que he aprendido, ¿no? Sea poco, sea mucho, pero con toda la modestia del caso, quizás aportar en cada persona. El éxito para mí es poder hablar con un joven, ¿no? Sabemos que ya los que estamos más grandes estamos como dejándole la posta a los más chicos. Poder hablar con un joven local y poder inspirarlo a que siga adelante, a que se inspire en Galápagos y que se quede aquí.
Que se quede aquí, que no migre, que se quede con nosotros aportando a eso tan importante que tenemos. Para mí eso es el éxito. Muchísimas gracias. Mariuxi, para cerrar, quiero agradecerte una vez más por el espacio que nos has brindado. Muchísimas gracias a la Fundación Charles Darwin también por confiar en Tortuga Dorada. Creo que eso es una muestra más de esa apertura a la comunidad. Tortuga Dorada es un espacio digital creado por galapagueños que busca y tiene la intención de comunicarle a los galapagueños las principales voces desde los distintos sectores y cómo están aportando hacia la conservación de los ecosistemas de los que estamos. Así que también un agradecimiento especial a la Fundación Charles Darwin, a ti que la estás representando en este momento, y agradecerte también a ti como persona. Fuera de nuestras instituciones somos amigos y la verdad que tengo el gusto y el placer de poder haber compartido algunos momentos laborales importantes. Así que también te agradezco esa parte, te agradezco el espacio, lo que nos has comentado, toda esa experiencia que ha sido transmitida ahora acá en nuestro programa, y dejar esa ventana también abierta en Tortuga Dorada para próximos invitados de la Fundación Charles Darwin, científicos e investigadores que están llevando de primera mano grandes programas y grandes proyectos que sin duda alguna es importante que la comunidad los conozca. Así que una vez más, muchísimas gracias. Este es el final de Tortuga Dorada. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo desde sus casas, desde nuestro canal digital, desde nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Se vienen capítulos interesantes con gente de la comunidad, con gente que está trabajando por Galápagos y para Galápagos. Y nada más, antes de cerrar este capítulo, pedirle a Mariuxi un mensaje a su cámara, un mensaje final a su cámara, a la comunidad, como reflexión. ¿Dónde? ¿Qué le dirías a la comunidad en general? ¿Qué sería la cámara de allá? Ahí, un mensaje para la comunidad. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar, de compartir y también de aprender, de aprender. Uno siempre aprende, no importa cuántos años tengas, siempre estás aprendiendo. Y para mí, un mensaje para la comunidad es eso, que no dejen de soñar en que Galápagos puede estar mejor conservado. Galápagos es un ejemplo ahora mismo, es un ejemplo de conservación y necesita de nosotros, necesita de cada uno de nosotros que somos parte de esta comunidad en que siga así y siga mejorando. Así que muchas gracias y siempre a las órdenes, siempre disponible para contar un poquito de la trayectoria, un poquito de la experiencia y poder de algún modo transmitir esos aprendizajes, como mencionaba antes. Muchísimas gracias, Mariuxi, y gracias a todos y nos vemos en un siguiente capítulo.